Amigos oyentes, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 9. Vamos a leer los primeros 12 versículos, porque por lo menos en 2 audiciones, vamos a tratar de analizar al hombre nacido ciego. Para ello leemos Juan capítulo 9, los primeros 12 versículos. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido quiere decir enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura y al comentario que vamos a hacer de esta palabra. No he leído el versículo 25, pero podemos considerarlo un texto de oro. Dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Nuestro tema, como dijimos, el hombre nacido ciego. El capítulo 9 de este Evangelio de Juan enseña en manera práctica la verdad que ha sido declarada en el capítulo anterior, es decir, en Juan capítulo 8, el versículo 12. El Señor Jesús es la luz del mundo. Esa verdad fue declarada por el Señor y es en forma práctica donde ahora se desarrolla esa gran verdad en el caso del hombre nacido ciego. El mundo será iluminado a medida que los individuos, que las personas crean en Él, en Jesucristo. Notemos algunas de las verdades que esta porción de la palabra de Dios nos enseña. Primero, el Señor Jesús contempla y comprende la condición y necesidad de los seres humanos sumidos en tinieblas. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor lo vio y comprendió la necesidad de este hombre. Y sin que él pidiera una intervención, el Señor actuó a favor de este hombre. Es aquí donde tenemos que mirar el aspecto espiritual, amigo mío. El Señor Jesús contempla tu vida. Él no
ignora tus luchas, tus problemas, tus dificultades, tus anhelos, tus triunfos y tus fracasos. El Señor comprende tu condición, tu necesidad. Y una de las cosas que a primera vista afloran a la mirada del Señor es que los seres humanos estamos sumidos en tinieblas. En segundo lugar, la debilidad o enfermedad física no es siempre resultado del pecado personal, como algunos enseñan y predican, pero puede ser siempre una oportunidad para que Dios obre en él para su gloria. Porque así lo dijo el Señor, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No era la ceguera resultado de un pecado cometido por el hombre o por sus padres. Este caso era para exaltar la gloria de Dios, para mostrar la maravillosa gloria y gracia de Dios. En tercer lugar, el Señor Jesús usó de un método jamás repetido para sanar a este hombre. ¿Cuál fue el método? Dice, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, enseñándonos una gran, maravillosa y preciosa verdad. Que la presencia del Hijo de Dios en este mundo cambiaría la maldición en bendición. ¿Por qué digo esto? Porque le fue dicho a Adán en Génesis el capítulo 3, el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa. Y ahora el Hijo de Dios, que vino desde la alta gloria, toma una pequeña porción de esa tierra maldita y la convierte en bendición al untar los ojos del ciego, para darle una bendición que no había disfrutado por muchas décadas. En cuarto lugar, la manifiesta obra de Dios en bendición a un hombre pecador en la tierra maldecida logró despertar su fe. Eso es lo que vamos a ver más adelantito. Cómo la fe de este hombre se fue despertando. Cuando el Señor le dijo al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que le adore? ¿Quién es para que le adore? Y en el verso 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¡Qué obra maravillosa! ¡Qué bendición para un triste hombre, pecador, ciego! Fruto de esta tierra maldecida, Dios vino para despertar su fe y culminaría esa fe en una adoración al que lo merece todo. Vamos a ver algunas cosas interesantes también. Vamos a ver la condición del hombre. Estaba en tinieblas desde su nacimiento. Y aquí comparamos con el estado espiritual, como el hombre que nace en pecado. En pecado fui concebido, en pecado fui formado, decía el rey David. Este hombre era ciego de nacimiento y todo ser humano nace en pecado. En segundo lugar, el Señor Jesús contempla al hombre en su necesidad sin que él clamara. Dice el versículo 1, Jesús vio a un hombre. El hombre no le vio a él, porque era ciego.
El hombre, a pesar que alguien podía haberle dicho, por aquí pasa Jesús de Nazaret, el hombre no clamó. El Señor lo vio en su desgracia, en su miseria, en su ceguera. Ahora, tenemos que aclarar en tercer lugar que el hombre no era ciego porque andaba en tinieblas, sino que andaba en tinieblas porque era ciego. Luego vemos la curación del hombre. Su necesidad dio oportunidad al Salvador a cambiar la maldición en bendición. ¿Cómo? Con el toque de su mano salvadora, su mano misericordiosa. El toque de su mano produjo el milagro. La parte que tenía que poner el hombre era la obediencia al mandato del Señor. Y esa obediencia del hombre trajo la bendición a su vida. Se lavó y regresó viendo. Qué cosa más preciosa. Obedecer. Hay que obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que obedecerle a Cristo que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La parte que el hombre tiene que hacer es obedecer a lo que el Señor dice. El ciego obedeció y la bendición para su cuerpo se produjo. Pero nos llama la atención la confesión del hombre a sus vecinos que le conocían, de acuerdo al verso 11. Mire, dice, verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto decían, ¿no es este el ciego? Unos decían, este es. Otros decían, no, a él se parece. Y él decía, yo soy. ¿Y cómo terminó él ese testimonio ante los vecinos? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Qué testimonio a sus vecinos respecto a su benefactor. Todavía no tiene las luces espirituales completas para decir, Él es el Hijo de Dios. Aquel hombre lo mira como un hombre. ¿Y cuál fue la confesión de este hombre sanado y curado a los fariseos en relación a la bendición que él recibió? Es el texto que he repetido, el versículo 25. Cuando le dijeron es un hombre pecador, él dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, y eso no me lo van a decir de otra manera, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Nadie podía cambiar esa convicción, porque él había nacido ciego. De bebé no vio, de infante no vio, de niño no vio, de adolescente no vio, de joven no vio, y ahora es una persona madura, una persona con buenos años encima. No podían a él hacerle cambiar este testimonio a los fariseos que buscaban algo contra el Señor Jesucristo. Una cosa sé, que antes yo era ciego, ahora veo. ¿Y cuál fue la confesión al Señor Jesús después que en el verso 34 leemos que lo expulsaron? Lo echaron. ¿Cuál fue su confesión? Cuando el Señor le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Primero él había dicho en el versículo 11, aquel hombre.
Y en las primeras entrevistas con los fariseos, en el verso 17 dice, es profeta, pero ahora está viendo mejor. Ahora está en mejores condiciones de avalar a la persona del Señor Jesucristo. Y terminamos acá con la confirmación de la fe del hombre. Hay un proceso, hay un camino en la fe de este hombre. La vista física le fue abierta instantáneamente, pero la comprensión para que él llegue a una total convicción acerca de Cristo se ha hecho a través de un pequeño proceso. El primer concepto que tiene de él es que es un hombre. Luego lo mira más adelante, es un profeta. Ahora fíjese cómo se confirmó la fe de este hombre. Primero, el objeto de su fe tenía que ser a la culminación, el Hijo de Dios. Pero esa fe tenía que estar en ejercicio, porque así tiene que ser. El Señor le dijo, ¿crees tú? Y dijo, ¿quién es para que yo crea? Y aquí llega la perfección de su fe. Creo, Señor, y le adoró. ¿Cuántos de mis caros oyentes aún están con la ceguera espiritual? ¿Sabe por qué? Porque el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Todos. Quien predica no es mejor. Si hoy ve, es por la gracia de Dios. Yo en mi recorrer en estos largos años de predicar la palabra, me he encontrado con gente que ha estado sumido en las profundas tinieblas del fanatismo, de la idolatría, del fetichismo, de la brujería, del espiritismo. Pero el Señor trajo la luz. Y el Señor es la luz del mundo. ¿Y cuántos de los que me escuchan están en esa condición? Amigo mío, el Señor conoce tu necesidad. Él quiere tu bienestar. Él quiere que veas por fin la luz de Dios inundar todo tu ser. Vamos a continuar mañana contemplando a este hombre nacido ciego.